Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz lunes para todos. Bienvenidos, esto es Zona Franca. Los precandidatos en la carrera por llegar a la Casa de Nariño medirán fuerzas antes de la primera vuelta presidencial, este próximo domingo 13 de marzo. Y aunque los comicios son para las elecciones de senadores y representantes a la Cámara, poco a poco la lucha de las tres coaliciones acaparó la atención del debate nacional. Juan Manuel Galán es uno de los 5 precandidatos de la coalición de la Esperanza, que recoge muchos votos de los que se consideran de centro y hasta de la izquierda y la derecha. Galán no la tiene fácil, pues compite con ex gobernador, por ejemplo, Sergio Fajardo, y Carlos Amaya, el exministro Alejandro Gaviria y el senador Jorge Enrique Robledo. La disputa en la coalición ha sido tan intensa que incluso los roces entre sus integrantes saltaron a lo público y hubo acusaciones, dimes y diretes de todo tipo, desde clientelismo hasta apoyos políticos cuestionados y de las llamadas maquinarias. ¿Qué propone Galán para dar el primer paso para llegar a la Casa de Nariño? Pues con él hablaremos esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Pues les anticipaba que esta noche nos acompaña el doctor Juan Manuel Galán, que es ex senador de la República, electo durante 3 periodos por el Partido Liberal. Doctor Galán, un placer tenerlo esta noche acá en Zona Franca. Muchas gracias por la invitación, muy complacido y agradecido por la oportunidad. Pues el gusto es nuestro tenerlo esta noche acá en esta sala, poder conversar, una charla que promete ser muy amena. ¿Cómo va la campaña? Pues muy bien, llena de emotividad, llena de sentimiento y llena de propuestas, porque también hemos recogido de nuestros recorridos por el territorio colombiano una cantidad de ideas valiosísimas que tiene la gente y que nunca tiene la oportunidad de interactuar realmente con los políticos, con los candidatos, para transmitir esas ideas, que son ideas muy pertinentes porque guardan relación directa con su territorio y su problemática cotidiana. Usted es un hombre muy curtido en política, su papá es un hombre muy reconocido, pues fue un hombre muy reconocido y muy significativo en la política colombiana. ¿Qué sabor le deja esta carrera, esta campaña? Ya estamos a pocos días, el domingo es ya esta carrera por llegar a la presidencia de la República, que apenas comienza para usted. Pues ha sido para mí muy enriquecedor poder hacer el recorrido que hemos hecho sobre Colombia, porque empezamos en Río Sucio, Chocó, en la tierra de Yolanda Perea, una de nuestras candidatas al Senado de la República, donde estuvimos en ese reto que ella lanzó del centro en la periferia, y así hemos recorrido toda la periferia, hemos estado en la costa Caribe, en La Guajira, en Sucre, en todos los departamentos de Colombia prácticamente, la Colombia de la Orinoquía, del centro, de Antioquia, del eje cafetero, del Pacífico colombiano, y ha sido una oportunidad para conectarse con los sentimientos de la gente. Uno ve cómo la gente siente rabia, siente desconfianza, incredulidad sobre los políticos y la política, pero una cosa que yo nunca había sentido en Colombia y que nos debe preocupar bastante, que es un sentimiento de tristeza en la gente. Es como de brazos caídos, como de resignación de que esto no tiene arreglo. Y yo estoy en esta carrera presidencial porque creo firmemente que esto tiene arreglo y que tenemos grandes oportunidades como país, como pueblo, de salir adelante. Tenemos la biodiversidad que ningún país del mundo tiene, la biodiversidad que Colombia tiene, salvo contadas excepciones. Tenemos un pueblo muy trabajador, muy honesto, con integridad, que lucha todos los días por salir adelante. Tenemos con qué sacar a Colombia adelante, y creo que ese sentimiento de tristeza pues lo debemos convertir en fortaleza para precisamente empujar todos el mismo barco hacia la misma dirección. Pues antes de que entremos en materia, doctor Galán, de lo que usted propone como precandidato presidencial, quiero que hablemos un poquito de las diferencias, de esas malquerencias en la coalición Centro Esperanza, que se han dado en el caso suyo con muchas personas. Está el senador Jorge Enrique Robledo, que en una sesión del Congreso se exaltó y este fue el resultado. Vota no. Serpa, Moncada, Horacio José. Vota no. Serpa, Moncada, Horacio José. ¿En qué quedaron esas diferencias con el senador Robledo, doctor Galán? Bueno, con Jorge Enrique Robledo tenemos sobre todo diferencias en relación, por ejemplo, a lo que él considera que debe ser el enfoque de renegociación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Un ejemplo puntual. Él dice que hay que renegociar esos tratados
para privilegiar el proteccionismo, que es una política que ya intentamos en Colombia durante muchas décadas y que fue un fracaso para que el país fuera competitivo, se modernizara y avanzara. Y yo creo que sí hay que renegociar los tratados de libre comercio, pero para incluirles nuevos capítulos, el capítulo de comercio justo, el capítulo de justicia climática y el capítulo de biodiversidad, que son apuestas estratégicas para el país en los próximos 100 años. Eso, por ejemplo, nos diferencia de Jorge Enrique Robledo. Sobre cuestionamientos que se han dado a algunos integrantes de la coalición, pues yo lo que he dicho es, nosotros tenemos que ponerle la cara a esos cuestionamientos y responderlos. Nosotros estamos dispuestos a responder los cuestionamientos que nos puedan hacer a nosotros y explicarlos con tranquilidad, sin pactos de silencio. En la coalición uribista-duquista, que la llaman Equipo por Colombia, pues hay como una especie de pacto de silencio, por ejemplo, sobre el escándalo de compra de votos en la costa Caribe, que también está presente en otras regiones del país, no es solamente la costa Caribe. En la coalición de Petro también hay como un pacto de silencio sobre cuestionamientos que se han hecho frente a Piedad Córdoba en relación a cuestionamientos sobre tráfico político con secuestrados. Entonces yo creo que la diferencia que hace de la coalición algo realmente distinto es no tener pactos de silencio. Es decir, que todo lo han ventilado, que todos los trapitos sucios se han lavado no en casa, sino afuera de casa. Pero no han sido agresiones personales. Yo, por ejemplo, los cuestionamientos que he hecho nunca han sido descalificaciones, agresiones, agravios personales, sino han sido discrepancias sobre ideas, sobre propuestas y sobre que cuando nos hagan cuestionamientos de afuera, pues respondamos con tranquilidad, con serenidad, sin que eso signifique crisis o fracturas o rupturas. Pues ya entremos en materia, doctor Galán. Quisiera hablar, ¿qué propone de fondo Juan Manuel Galán para llegar a la presidencia de la República? ¿Cuál es el bastión de su campaña política? Bueno, un tema que es bandera desde hace 40 años del nuevo liberalismo y que ahora en su renacer vuelve a estar vigente, es el de la transformación de las costumbres políticas en nuestro país, el de enfrentar a las mafias. En Colombia hay 5 mafias que nos impiden desarrollarnos como nación, avanzar socialmente, en equidad, en justicia, en oportunidades de empleo, todo lo que la gente quiere ver como que su organización política le ofrece como solución. Y esas 5 mafias es la mafia del narcotráfico, que sigue detrás de alimentar grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, que están en este momento a sangre y fuego disputándose el territorio y las poblaciones por controlar ese negocio criminal. Pero está también la mafia del contrabando, que es una mafia histórica que hemos tenido en Colombia, que está ligada al narcotráfico, porque sirve para lavar buena parte de la plata del narcotráfico. La mafia del despojo de tierras, en donde los campesinos están siendo engañados para firmar escrituras para quitarles sus tierras, que también es un mecanismo de lavado de activos por parte del narcotráfico y que se promueve desde la ganadería extensiva como mecanismo de deforestación de selvas y de bosques. Y está la mafia de la minería criminal, en donde los ríos y las fábricas de agua dulce de nuestro país, que es una gran riqueza, están contaminadas de mercurio por la minería criminal. Y las mafias de la contratación estatal, que tienen que ver con esos clanes regionales que compran votos, que obligan, por ejemplo, a contratistas de alcaldías y gobernaciones a que tienen que llenar planillas con asistentes a reuniones políticas, o si no les quitan el contrato, o tienen que entregar parte de sus honorarios mensualmente al clan político para financiarlo, o si no les quitan el contrato, o llenar registros de votantes con números de cédula. Esos clanes en las regiones la gente los conoce, sabe quiénes son. Y yo he animado en esta campaña a que denunciemos esas mafias regionales de la compra de votos, del clientelismo y de la politiquería, porque ese es el gran obstáculo para que Colombia aborde otros problemas sobre los cuales hemos venido trabajando y construyendo propuestas también, pero ese tema es fundamental, como el tema del narcotráfico. Aquí hay que formular una nueva política contra el narcotráfico. Hacia allá quiero ir, sobre el narcotráfico, para que vayamos por parte, usted y su familia víctimas, por supuesto, del flagelo del narcotráfico. En materia de lucha contra las drogas, ¿cuál es la propuesta suya? Bueno, la lucha contra las drogas debe reformularse y un componente es una estrategia internacional que debe desarrollar Colombia y otro un componente interno. A nivel internacional, Colombia tiene autoridad moral por lo que ha sufrido en términos de víctimas, de violencia, de corrupción,
para pararse ante los Estados Unidos, ante Europa, ante Naciones Unidas y reclamar la formulación de una nueva política que avance hacia la regulación de todas las drogas. Eso no lo puede hacer Colombia sola, pero es una propuesta que Colombia debe hacer avanzar en la agenda mundial, porque en Estados Unidos lo vivieron. La prohibición del alcohol fue lo que produjo la aparición de mafias violentas en ciudades como Chicago, que la única manera de acabarlas fue que el Estado tomó posesión del negocio criminal del alcohol y lo reguló. Yo no hablo de legalización porque la legalización es una palabra muy problemática. La gente se imagina con la legalización que algo que está prohibido queda permitido. Se imagina liberalización para que quien quiera compra, venda o consuma. Y esa no es la propuesta que nosotros estamos presentando. Es que algo que hoy controlan los criminales, que es el negocio criminal del narcotráfico, controlan el acceso a las sustancias, la calidad de las sustancias, el precio, la violencia y la inseguridad a la cual la gente se tiene que someter para acceder a esas sustancias, sea el Estado el que controle eso y acabe con el negocio criminal. Y eso no es legalizarla, digo, eso no es... Eso es regular, que es esté en poder del Estado. Que va más allá de legalizar, porque el alcohol y el tabaco hace muchas décadas son legales en el mundo y en Colombia, pero solo recientemente se han regulado. ¿Cuál es la diferencia entre legalizar y regular? Que regular significa controlar. Por ejemplo, una persona no puede encender un cigarrillo en un restaurante encima de otra gente que está comiendo, tiene que ir a un sitio especial. Solo hay unos sitios autorizados para vender tabaco y alcohol en ciertas cantidades, a ciertas horas. No se le puede vender a menores de edad. Eso es regulación y eso es lo que tenemos que hacer con todas las sustancias, con un énfasis en salud pública. Yo fui autor de la ley 1566 que reconoció la adicción en Colombia como una enfermedad y le ordenó al sistema de salud abrir ofertas de tratamiento para que los adictos no fueran vistos como criminales, sino como pacientes, sujetos de recuperación y de rehabilitación. Hicimos la ley de regulación del cannabis de uso medicinal precisamente para muchos pacientes que no tenían opción para aliviar su dolor y mejorar su calidad de vida que acceder a esta sustancia que tiene propiedades medicinales. Lo mismo pasa con la hoja de coca, que la gente cree que los cultivos son asimilables a la cocaína y son algo completamente distinto. Para transformar la planta de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína, 1 kilo de cocaína necesita 75 galones de gasolina, cemento, éter, acetona y ácido sulfúrico. La mayoría de esos precursores químicos son importados hacia Colombia y no hay control adecuado sobre esos precursores químicos. Entonces, ¿por qué ponemos el énfasis siempre en los cultivos de hoja de coca, que son el sostenimiento de muchos campesinos y familias que no tienen otra opción porque no tienen desarrollo territorial, no tienen carreteras terciarias, no tienen ninguna opción de cultivar algo diferente? Pero en la práctica, ¿cómo se imagina usted que sería esa regulación bajo lo que usted propone? ¿Cómo se lo imagina? Es decir, para darle un ejemplo a las personas que están viendo en este momento a Juan Manuel Galán, ¿cómo se imagina usted esa regulación, no legalización? Pues eso depende de cada sustancia. De acuerdo a su toxicidad, a su peligrosidad, hay que establecer unas restricciones en el acceso, en el precio, en todo lo que tenga que ver con acceder a las sustancias de acuerdo a la toxicidad que estas sustancias tengan. Paralelamente hay que adelantar procesos de salud pública y de educación en el consumo responsable e informado. Nosotros tenemos una tendencia, muchos colombianos, a abusar de las sustancias. Cuando consumimos, consumimos irresponsablemente y eso pasa por la educación. Y la educación no es negar el consumo y decir nadie consuma sustancias, sino que cuando consuman sustancias entienda que hay unos riesgos, entienda que hay unos límites y entienda que no se debe abusar de las sustancias, que hay que tener una relación responsable e informada con las sustancias, que no se le pueden dar sustancias psicoactivas, ni alcohol, ni tabaco a menores de edad, que hay consumos problemáticos que hay que tratar desde un enfoque de salud pública. Esa es la regulación que hay que establecer y hay modelos en el mundo en relación a la regulación que han sido exitosos, que tienen lecciones aprendidas que nosotros podemos incorporar. Por ejemplo, el modelo de regulación de la marihuana de uso medicinal ofrece ya a lo largo de estos últimos años unas lecciones del camino que se ha recorrido y de los errores que no se pueden cometer o de los aciertos que hay que aprovechar para extenderlos a la regulación de otras sustancias. Pero también hay que construir una política en el territorio de presencia del Estado.
Eso es fundamental para que esto tenga éxito. Porque ¿por qué han fracasado todos los problemas de sustitución de cultivos, los programas? Porque no hay vías terciarias, no hay titulación de la propiedad de la tierra, no hay catastro multipropósito, no hay apoyo a cooperativas campesinas que accedan a crédito, asistencia técnica, a cadenas de comercialización de comercio justo, a precios de insumos mucho menores, porque todo lo importamos, no hemos estimulado una industria de insumos químicos a la producción agropecuaria colombiana. Entonces, esto necesita una estrategia integral también de presencia social del Estado territorial, y las vías terciarias son fundamentales. Eso es lo que más pide una comunidad a gritos en las zonas campesinas, y son solamente entre 25 y 30 municipios los que en Colombia concentran los laboratorios y los cultivos ilícitos. Entonces el énfasis que tenemos que hacer en desarrollo social territorial es en esos 25 o 30 municipios del Catatumbo, del norte del Cauca, de Nariño y de Chocó, por ejemplo. No logro ubicar a Juan Manuel Galán en el grupo de personas que dicen legalización sí o legalización no, si me permite, pero entre otras cosas no logro ubicarlo a usted en el grupo de las personas que dicen que la lucha contra el narcotráfico fracasó. ¿Usted cree que la lucha contra las drogas en Colombia, como se viene dando hace tantos años, ha sido exitosa, no ha funcionado, vamos por el camino que no es? Pues para resumirlo, en unas palabras sencillas, nosotros en materia de narcotráfico tenemos el pecado sin el género con la penitencia. El pecado porque tenemos una fama mundial de un estado que vive de la cocaína, que es el segundo renglón exportador después del petróleo y el extractivismo. Ese es el pecado. Estamos sin el género porque los recursos de ese negocio criminal que nos achacan a los colombianos se quedan por fuera de Colombia. El kilo de cocaína en puerto exportado desde Colombia sale en $7.000, $8.000. Cuando llega a Centroamérica o a Brasil vale $20.000. Si llega a Nueva York vale $60.000. Si llega a Europa vale entre $80.000 y $100.000 ese kilo. Y si llega a Australia vale $500.000 el kilo, que salió a $7.000 exportado desde Colombia. Entonces, ¿dónde se está quedando el negocio criminal? Entonces estamos sin el género. Y con la penitencia, porque cargamos con la violencia, con la corrupción, y porque estamos extraditando narcotraficantes sin recuperar sus bienes y su plata para reparar el daño que nos han causado. Porque hoy la extradición es muy distinta a lo que era hace 35 años en la época de mi padre, cuando lo asesinaron por defender la extradición, y Pablo Escobar decía: prefiero una tumba en Colombia a un calabozo en Estados Unidos. Hoy los narcotraficantes van a una isla en el Caribe, a Panamá, se sientan con la DEA, negocian su entrega, les llevan toda la plata y se van condenados entre 2 y 5 años de cárcel, y salen con visa, ellos y todas sus familias, y a disfrutar parte del capital que les amnistiaron. Mientras acá nos quedamos con la violencia y la corrupción. Entonces yo digo, sigamos extraditando narcotraficantes, me parece perfecto, que respondan por sus crímenes en el exterior, pero que entreguen la plata en Colombia para reparar el daño, y la plata que nos hace falta para el desarrollo social territorial en esas zonas de cultivos y de laboratorios de cocaína donde la población ha sufrido la violencia por esos grupos criminales. ¿Glifosato sí o no? No, definitivamente no. El glifosato lo que causa es el efecto globo o efecto cucaracha. Los cultivos ilícitos se van desplazando bosque nativo adentro, selva adentro, deforestando aún más. La deforestación es el problema número 1 ambiental de Colombia, y la fumigación con glifosato presiona a más deforestación. ¿Qué le dice usted a las personas que lo critican, haciendo alusión a lo que pasó con su padre, víctima del narcotráfico, víctima de Pablo Escobar, cuando usted dice glifosato no? Le hablo del caso de la senadora María Fernanda Cabal, que lo cuestiona a usted por decir glifosato no. Porque nosotros creemos, como creía Galán, Luis Carlos Galán y el neoliberalismo, que la política hay que construirla sobre la base de la evidencia. Y la evidencia que nos dice que el glifosato no solamente presiona la deforestación, hace daños ambientales incalculables, sino que también es un daño a la salud de las personas. El cáncer, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, está relacionado con las fumigaciones con glifosato. Monsanto, que fue comprado por Bayer en Estados Unidos, está lleno de demandas millonarias en dólares por el uso para jardinería de personas que han tenido cáncer por haber usado el glifosato. El director de Agencia Jurídica para la Defensa del Estado dice, de la Defensa Jurídica para el Estado, Camilo Gómez, dice que eso no es cierto, que entre otras cosas el glifosato se utiliza para fumigar, entre otros cultivos, el de arroz. Claro, pero muchas personas han padecido cáncer por el uso en la agricultura,
y en concentraciones mucho mayores para fumigar los cultivos ilícitos de hoja de coca, pues causan mayores daños a la fauna, a la flora y también a las personas que han padecido cáncer. Además, el doctor Camilo Gómez debe estar muy enterado de los billones de pesos que tienen demandas el Estado colombiano por denuncias que nos ha hecho Ecuador y varias comunidades que han demandado ante el Estado los daños que el glifosato ha causado. Eso lo vamos a tener que pagar los contribuyentes colombianos, que son demandas contra el Estado por esos daños. Pues quiero pasar al segundo tema, doctor Galán, para que vayamos evacuando este centenar, este rosario de temarios que tenemos acá, porque son muchas las cosas con usted. Quiero preguntarle sobre la propuesta suya para reorganizar un poquito cómo está compuesto, por ejemplo, la Procuraduría y la Fiscalía. ¿Qué tiene en mente usted de llegar a la Presidencia de la República? ¿Cómo organizaría esas dos instituciones muy importantes? Bueno, un problema que es de los más dolorosos y con razón para el pueblo colombiano es el de la corrupción. La gente está cansada de todos los días poner las noticias y oír un escándalo nuevo de corrupción, que se robaron el PAE, el programa de alimentación escolar, que se robaron centros poblados, la conectividad de los niños campesinos con el internet, que el escándalo de la compra de votos en varias ciudades del país, que los carteles de la contratación en relación a la hemofilia y otras cosas. Entonces nosotros proponemos que hay que luchar contra la impunidad, que es el principal caldo de cultivo para la corrupción. Mientras no haya justicia, habrá más corrupción. Entonces, ¿qué proponemos específicamente? Una reingeniería del instrumento de investigación para judicializar a los corruptos. Entonces, la propuesta es crear una Fiscalía Especial Anticorrupción independiente de la Fiscalía General de la Nación, cuyo fiscal especial tenga un origen distinto al origen político, al origen de magistrados. ¿Quién lo nombraría? Buscaríamos un mecanismo para que sea absolutamente autónomo e independiente. ¿Por concurso, por ejemplo? Puede ser por un concurso, eso es una idea y habría que ver cuál es el diseño del mejor concurso para garantizar esa autonomía. Una especie de Iván Velázquez, lo que fue Iván Velázquez para Centroamérica, que tengamos un perfil de ese calibre, de esa magnitud, para encabezar esa fiscalía. Y esa fiscalía tendría fiscales especializados, dedicados exclusivamente a desmantelar redes de corrupción. Hoy hay Fiscalía Anticorrupción. Tenemos el nefasto capítulo del señor Gustavo Moreno, que era el fiscal jefe anticorrupción. Si le entiendo, la propuesta suya es sacar esa unidad de allí, digo, los fiscales que existen allí, y montar otra fiscalía exclusiva para investigar casos de corrupción. Miren lo que me pasó hace unas semanas en La Guajira. Me encontré con un fiscal que me dijo: candidato, yo tengo en mi despacho 3.500 procesos y tengo un solo auxiliar para avanzar en esas investigaciones que lleva 90 días incapacitado por razones médicas. ¿A qué horas un fiscal con 3.500 procesos puede avanzar? Y cuando hay un fiscal que avanza en un proceso, se lo quitan y se lo entregan a otro fiscal que tiene que arrancar de cero. Eso pasa porque no tenemos fiscales con dedicación exclusiva. En Perú y en Brasil se avanzó en el caso del Lavallato y de todo el escándalo de Odebrecht, porque Perú y Brasil conformaron equipos de 15, 20 fiscales con dedicación exclusiva a una red de corrupción. Entonces vamos a dedicar a través de esa fiscalía 15, 20 fiscales dedicados exclusivamente, por ejemplo, a investigar la red de corrupción de centros poblados y a recuperar los 70.000 millones de pesos del anticipo, que quién sabe en qué paraíso fiscal está perdido, con tecnología, con policía judicial y trabajando en llave con jueces para judicializar esos casos. ¿Y cómo lo vamos a financiar? Lo vamos a financiar acabando con la Procuraduría General de la Nación, que representa 2 billones de pesos, 2 millones de millones, 2 billones de pesos con B larga, de presupuesto nacional invertido en una entidad que se ha convertido en un fortín para repartir favores políticos a los senadores, que son los que eligen al procurador y votan por él, o hacerle favores también a magistrados de altas cortes. Eso realmente no va a permitir que avancemos contra la corrupción, pero además vamos a acabar también con las contralorías regionales, que son 500.000 millones de pesos al año adicionales. Con 2.5 billones de pesos podemos dotar a esa Fiscalía Especial Anticorrupción de los equipos humanos, técnicos, policía judicial, tecnología, para poder judicializar y desvertebrar, desmantelar, ir al corazón de esas organizaciones criminales y esas grandes redes de corrupción en el país. Esta unidad, esta fiscalía que usted se imagina, esa transformación, es decir, eliminar la Procuraduría y convertirla en una fiscalía especializada, ¿estaría exclusivamente dedicada a investigar corrupción de cuello blanco?
dedicada a investigar corrupción de toda índole, en donde desde el presidente de la República para abajo, cualquiera pueda ser sujeto de investigación por parte de esta Fiscalía eso es muy interesante. Especial. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la Corte Suprema de Justicia, con las personas que tienen fuero en el caso, por ejemplo, de los congresistas, el presidente de la República? ¿También Pues, iría allá? La Corte Suprema de Justicia mantiene la competencia de juzgamiento, pero todo el acervo probatorio, investigativo, lo conformaría esta Fiscalía para entregárselo a los organismos judiciales de juzgamiento que impartirían justicia de acuerdo a esas pruebas que logre recaudar esta Fiscalía con celeridad, con agilidad, con rapidez, para que esto no tome años y años y años en un proceso eterno que no concluye realmente en justicia, que es lo que perciben los colombianos. En su ejercicio se imagina que cuánto debería tardar, digo, si esta Fiscalía que usted plantea se hace realidad, ¿cuánto debería tardar un proceso para llegar a una condena, para llegar a manos de un juez? Pues no podría decir un plazo exacto porque eso depende de la dinámica de la investigación, del recaudo de pruebas, de la judicialización. Pero sin duda alguna esto haría mucho más expeditos los procesos investigativos de presentación del acervo probatorio que necesitan los jueces para condenar o absolver personas vinculadas en caso de corrupción. Pero lo que no podemos permitir que siga pasando es ese mensaje de impunidad, de que los corruptos hacen de las suyas y no les pasa nada, no hay justicia. Eso no puede pasar y la gran falencia está en la investigación. Bueno, pasemos a tema internacional. Doctor Galán, ¿cuál sería de ser usted electo, no el 13, porque el 13 decíamos arranca apenas para usted lo que es la campaña a la presidencia de la República? Si Juan Manuel Galán resulta electo en mayo 29 como presidente de Colombia, ¿cuál sería su posición frente a Rusia, por ejemplo? Bueno, primero mi posición frente a las relaciones internacionales y exteriores de Colombia. Colombia no puede seguir teniendo una política exterior de gobierno al vaivén de los intereses de política doméstica de un gobierno. Hay que recuperar la identidad de la política exterior como política de Estado, en donde nos concentremos en defender nuestro interés nacional, que por ejemplo en el caso de Venezuela, que es el problema más urgente y presente, inminente que tenemos con un vecino tan grande como es Venezuela, con 2.5 colombo-venezolanos, que tienen que ver con esa relación, pues buscaría una normalización de las relaciones con Venezuela de igual a igual, es decir, unas relaciones de Estado a Estado, no de gobierno a gobierno, en donde se reabra la frontera para evitar condenar a las poblaciones a tener que pasar por las trochas, en donde hay extorsión, narcotráfico, delincuencia, trata de menores. Allí buscaría, por ejemplo, apoyar con presencia consular en la frontera a los colombo-venezolanos que hoy no tienen esa protección. Obviamente el régimen de Maduro es un régimen antidemocrático, autoritario, populista, en donde Colombia debe continuar en los esfuerzos diplomáticos con el de los demás países para buscar una transición hacia la democracia verificada en unas elecciones libres, justas y competitivas para que los venezolanos decidan su destino. Y en el caso de Rusia, pues es clarísimo que el señor Putin es un criminal de guerra y las Naciones Unidas en sus sendas resoluciones ha establecido que la agresión contra un país soberano, como lo ha hecho Putin invadiendo Ucrania, pues es una agresión que es un delito gravísimo en el derecho internacional que debe ser castigado. Y por eso las sanciones económicas que se han decidido en el escenario multilateral de Naciones Unidas, pues Colombia las debe acompañar. Pero Colombia tiene que concentrarse en su interés nacional de la política exterior, que son los temas más urgentes como las relaciones con Venezuela en este momento. Ese vecino que tenemos, un poquito mal vecino, las relaciones con Venezuela, usted dice, me interesaría eventualmente restablecer, sobre todo por las personas que están sufriendo, por quienes han migrado desde Venezuela. ¿Cómo sería el inicio de una conversación eventualmente con Nicolás Maduro? Pues habría que buscar los mecanismos diplomáticos, abrir los canales diplomáticos de diálogo, de conversación, para que entre los dos estados empiece a haber una normalización de las relaciones, en donde privilegiamos la reapertura de la frontera para que la población de Cúcuta, en norte de Santander, por ejemplo, que es la que más ha sufrido por el cierre de la frontera, pueda realmente mejorar
su relación. Habría que continuar en la política de regularización del estatus migratorio. Ha habido una migración venezolana que ha sido útil, que ha sido importante, que ha enriquecido a Colombia, y en eso tenemos que trabajar también para apoyar a unos venezolanos que vienen huyendo de un régimen que los asfixia económicamente, que los maltrata políticamente, que no les permite expresarse libremente, que los persigue y que los ha obligado a salir del país en unas condiciones muy difíciles. Colombia también tuvo una migración en una época en los 60, 70 y 80 de colombianos que se fueron a buscar un mejor futuro en Venezuela y allí los recibieron con las puertas abiertas. Entonces, nunca podemos tolerar que pueda prosperar en Colombia sentimientos de xenofobia, porque eso genera violencia y genera más rechazo a un pueblo, repito, que sufre unas condiciones tremendas de persecución en Venezuela. Antes de irnos a comerciales, es decir, usted reconocería el gobierno de Nicolás Maduro, no el de Juan Guaidó, como lo ha hecho el gobierno del presidente Iván Duque. Pues es que es ridículo hablar del gobierno de Guaidó, que eso no existe. Por ejemplo, para tramitar la solicitud de extradición de Aida Merlano para que venga a testimoniar, a testificar ante la justicia colombiana y aclarar todo ese escándalo de la mafia de compra de votos, pues se requiere una solicitud de extradición de Estado a Estado, en donde el interlocutor es el Estado de Venezuela representado por Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela representado por Nicolás Maduro, es el ante el cual hay que tramitar solicitudes como esa. Pero ese capricho de reconocer a Juan Guaidó, que no tiene ninguna capacidad de ser gobierno en Venezuela ni de ejercer soberanía en Venezuela, pues es contraproducente para los intereses de Colombia. Pues antes de irnos a corte comercial, el primer corte, doctor Galán, déjeme preguntarle, porque la intención de poder conversar con usted hoy es sí conocer mucho de sus propuestas, pero también conocer de quién es Juan Manuel Galán, no el candidato, sino el hijo, el papá y el amigo. Déjeme preguntarle cuál es su comida favorita. Mi comida favorita es, bueno, el ajiaco, me encanta. Es que tengo comidas favoritas según la región de Colombia. Por ejemplo, si uno va a Santa Marta, pues tiene que desayunar cayeye, eso es indudable. Si uno va a Nariño, pues tiene que probar el cuy. Además, el cuy alimentado por hierba, que tiene un sabor mucho mejor. Si uno va pues al eje cafetero, pues también la comida paisa es muy especial, los frijoles, todo lo que tiene que ver con la cultura paisa, muy fuerte. En la costa Caribe pues también hay unos platos muy especiales para probar. Hay una gran migración árabe en donde la comida árabe es muy especial. En Maicao hay un restaurante árabe espectacular, y así pues cada región de Colombia tiene esa diversidad. Pues ya nos hizo un recorrido gastronómico muy interesante, muy amplio. Estamos en Zona Franca conversando con Juan Manuel Galán. A propósito de este tema, la Corte Constitucional ordenó devolverle la personería jurídica al nuevo liberalismo luego de resolver una tutela de doña Gloria Pachón, esposa de Luis Carlos Galán, quien argumentó que el acuerdo de paz con las FARC permitía revivir movimientos políticos a razón de la violencia y que habían desaparecido como consecuencia del conflicto armado en nuestro país. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca. Nos acompaña esta noche el precandidato Juan Manuel Galán, que es padre de dos hombrecitos, de Manuel y Lucas. Y sobre su vida personal, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo es Juan Manuel Galán en su cotidianidad, con sus hijos, con sus hermanos, con doña Gloria, su mamá? Pues comunes y corrientes, la verdad. A nosotros nos encanta pues reunirnos en familia, nos encanta hacer planes familiares, somos muy adictos a ver películas, entonces siempre vivimos pendientes de los premios de cine, porque además tenemos en la familia a una persona muy talentosa, que es mi prima Juana Uribe Pachón, que es guionista, que ha hecho series tan famosas como Bolívar, El Patrón del Mal, ha trabajado en muchas series muy exitosas, y con ella pues intercambiamos muchas ideas sobre guiones y sobre películas y series de televisión. Nos encanta ir a cine con mis hijos, jugar fútbol cuando podemos jugar, montar en bicicleta, y hacer planes juntos, estar juntos, porque es ¿Y qué le dicen de la política? ¿Qué le dicen de ese Juan Manuel Galán político haciendo campaña? Bueno, el mayor, Manuel, que tiene 18 años, a veces no se entusiasma mucho de acompañarme en la actividad política.
tiene como una vena artística muy talentosa y prefiere como que no le llama mucho la atención. Pero mi hijo menor, Lucas, de 14 años, él sí es mucho más como que goza con las campañas y goza con los recorridos. Me acompañó al cierre de campaña en Soacha y estuvo muy emocionado. Muy emocionado. Su madre, doña Gloria, la hemos visto muy activa, digo muy activa desde que se revivió el nuevo liberalismo. Ella, una persona, una figura muy importante alrededor de esta decisión de la Corte. Sí, mi mamá es una persona muy política, pero no política de ser candidata o de tener un protagonismo, pero sí de vivir pendiente de la política, de analizar la política, de comentar la política. Es muy informada, como buena periodista que estuvo 20 años en El Tiempo trabajando, lee todos los periódicos, oye todos los programas de radio, inclusive llama a nuestro jefe de prensa, Samuel Salazar, y le pregunta si vio tal noticia o no la vio, que hay que reaccionar, que hay que mencionarla. Entonces vive pendientísima. Vive muy pendiente de la imagen de sus hijos, por supuesto. ¿Y qué le dice doña Gloria, por ejemplo, cuando lo vea usted, por supuesto, enfrentado, si se puede decir, en una garrotera con el señor Amaya, Carlos Amaya, que dice, es que los Galán, y hablando allí un poquito de eso, de lo que lo señalan usted, si me lo permite, con todo el respeto, de clientelismo y que han vivido todo el tiempo del Estado? ¿Qué le dice su mamá de todo eso? No, pues ella siempre nos menciona que hay que responder y hay que dar la cara y hay que dar las explicaciones que haya que dar. Ese tema que nos han dicho de que vivimos del Estado, nosotros hemos trabajado para el Estado toda la vida, hemos dedicado nuestra vida a una carrera pública, a una carrera política. Y hay personas que nos critican de que hemos vivido del Estado porque no nos perdonan que seamos hijos de Luis Carlos Galán, que preferirían que nos quitáramos el apellido para poder tener el derecho de trabajar para el Estado, como cualquier ciudadano colombiano tiene el derecho de trabajar para el Estado. Y en los cargos que hemos estado, en los 12 años de Senado, pues ahí están los logros, las realizaciones. No tenemos ningún escándalo, ni investigación, ni cuestionamiento por corrupción. Realmente hemos hecho una carrera política limpia, con esfuerzo, con dedicación y con resultados para mostrarle a la ciudadanía y para mostrarle a la gente. Y no somos hijos del poder, no somos delfines, porque los delfines son los hijos del poder. ¿El apellido no ayuda? El apellido ayuda porque hay un recuerdo en la población lleno de afecto, una frustración de una esperanza que pudo ser y no fue para Colombia, pero es más lo que nos llena, digamos, de responsabilidad, de trabajar con mucha dedicación y con mucha seriedad para no traicionar esa causa por la que asesinaron a nuestro padre. A propósito de su padre, en las últimas horas se conoció un muy largo mensaje publicitario de Germán Vargas Lleras, que todos creíamos que era el inicio de su precandidatura a la presidencia de la República. ¿Tuvo la oportunidad de verlo? Sí, tuve la oportunidad de verlo y de escuchar también la música. La canción que es de Yuri Buenaventura, que es El Guerrero, que Yuri Buenaventura hizo esa canción como homenaje al pueblo colombiano, al pueblo guerrero, al pueblo, por ejemplo, de la informalidad, los vendedores ambulantes que venden maní, que venden dulces, unas bolsas de basura para sobrevivir, para comer ese día, para pasar la noche, que se esfuerzan, que trabajan. La canción de Yuri era un homenaje a ese pueblo guerrero y también a Luis Carlos Galán, a lo que fue su lucha, el sentido de su causa, el espíritu de entrega que demostró por Colombia hasta el punto, pues, de entregar la propia vida. Eso no es lo que refleja hoy ni Cambio Radical ni Germán Vargas Lleras. ¿Le incomodó? Que hoy representan la antítesis de lo que es Luis Carlos Galán y de lo que fue el nuevo liberalismo en su momento, porque le dieron los avales más cuestionados a Oneida Pinto, a varios de los vinculados con la parapolítica tuvieron refugio y aval por parte de Cambio Radical y por parte de Germán Vargas Lleras, que decidió muchas veces aliarse a esos clanes regionales de compra de votos con tal de salir elegido. Pero si me permite la pregunta, ¿la molestia es por la música, El Guerrero de Yuri Buenaventura, o por utilizar, porque allí en ese video se ve la imagen de su padre? Digo, Germán Vargas Lleras alcanzó a trabajar con Luis Carlos Galán. Claro, él trabajó en el nuevo liberalismo, trabajó al lado de Luis Carlos Galán
pero el Germán Vargas Lleras de esa época no tiene nada que ver con el camino que tomó el Germán Vargas Lleras de hoy, en términos políticos, en términos de la manera de hacer política. A Germán Vargas Lleras se le olvidaron las enseñanzas de Luis Carlos Galán de cómo se hace la política con transparencia, con sentido ético, realmente apostándole a que la política esté al servicio de la gente más humilde, más vulnerable, sin nexos con clanes políticos de compra de votos, ni que utilizan muchas veces la contratación del Estado para desviarla y alimentar maquinarias. ¿Qué tanto de Luis Carlos Galán tiene Juan Manuel Galán como político? Pues lo que estoy seguro de tener de Luis Carlos Galán es lo que me inculcó desde muy niño, que fue el amor profundo por el pueblo colombiano y por nuestra tierra, y la confianza en que Colombia tiene grandes posibilidades de salir adelante y grandes oportunidades, y que si nos organizamos mejor como nación y nos dedicamos a trabajar más unidos y a cambiar la manera de hacer política, podemos sacar a nuestro país adelante. Ese amor por Colombia lo tengo en el corazón y lo sembró en mí mi padre Luis Carlos Galán. ¿Usted cree que si su papá estuviera vivo, estaría en este momento acá? ¿Qué le diría? O sea, ¿se hubiera imaginado Juan Manuel Galán en una precandidatura a la presidencia de la República? Pues es que si mi padre viviera, yo no estaría en la política. Yo me decidí a hacer política y a estar en lo que estoy hoy, después de un camino de 32 años que he recorrido, de preparación, de madurez, de sentir que tengo la capacidad, la sensibilidad para gobernar a Colombia. No lo habría hecho si a mi padre no lo asesinan, porque yo me sentía plenamente representado por él, pero me decidí a hacerlo por la frase que le oí pronunciar una semana antes de que lo asesinaran en Venezuela, cuando dijo: a los hombres se les puede eliminar, pero a sus ideas no. Y yo dije: voy a dedicar mi vida porque a sus ideas no las puedan asesinar. Y eso es lo que estoy a punto de lograr con el apoyo de los colombianos, del voto libre a conciencia del pueblo colombiano, que nos permita llegar con esas ideas a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Ahí están ustedes escuchando al precandidato presidencial Juan Manuel Galán. Una pregunta, doctor, ¿usted toca algún instrumento musical, doctor Galán? Pues yo toqué varios instrumentos, intenté tocarlos, ¿no? Piano, violín, flauta, y canté también en el coro del colegio en una época. Eso fueron unas épocas muy interesantes en el pedagógico. Yo soy bachiller normalista del Instituto Pedagógico Nacional y mi hijo Lucas está también en el Instituto Pedagógico Nacional haciendo su colegio. ¿La vena artística viene por ahí? Y la vena artística viene por ahí porque ese es un colegio que tiene mucho énfasis en la educación física y en la educación cultural y musical. ¿Algún género favorito, de preferencia? Pues me gustan todos los géneros, un poco de todo, pero heredé de mi papá también el gusto por la música clásica. Ahí está Juan Manuel Galán. Estamos hablando en una charla con el precandidato del Nuevo Liberalismo. A propósito, la periodista Mabel Lorena Lara encabeza la lista al Senado de el partido que resurgió a propósito de esta decisión de la Corte Constitucional. Son varias caras conocidas, pero nuevas en la política, como el exdefensor del pueblo Carlos Negret, la analista Sandra Borda y el excandidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca hablando de política, del nuevo liberalismo. En la lista a propósito a la Cámara hay candidatas como Julia Miranda, que es exdirectora de Parques Nacionales, y el politólogo Fernando Rojas y la actriz Ana Victoria Beltrán. Doctor Galán, estamos llegando ya a la recta final de esta conversación, se nos está agotando el tiempo, pero déjeme preguntarle. Este 13 de marzo se van a permitir hacer un preconteo de cómo están repartiéndose en este momento los votos, los que están en la contienda por llegar a la presidencia de la República. Hablando hipotéticamente de posibles alianzas, si llegara a ser ese el escenario, ¿con quién sí y con quién no? Déjeme preguntarle, ¿el señor Gustavo Petro? No, definitivamente no, porque Gustavo Petro se desfiguró como líder progresista que dice abanderar las ideas liberales. Si uno analiza la evolución de Gustavo Petro cuando yo lo conocí en el 2006, que denunciaba la parapolítica en Sucre, por ejemplo, con valentía, con arrojo, con audacia, creo que el Gustavo Petro que yo conocí sería el primero en denunciar al Gustavo Petro de hoy, que ha decidido aliarse con quien sea, como sea, con tal de lograr el poder. Y eso realmente lo ha desfigurado como líder
progresista, como líder liberal, como líder que podría enarbolar un cambio real en Colombia. Si Gustavo Petro va a ser elegido para gobernar con los mismos que han gobernado a Colombia y que no han permitido la evolución y los cambios de este país, pues no sirve de nada hacer alianzas con Gustavo Petro. Sergio Fajardo. Con Sergio Fajardo sí, es una persona que yo considero que es honesta, que es íntegra y con la que además el tema de educación ha estado muy presente y necesitamos unir todas estas fuerzas de la coalición de la Centro Esperanza, fuerzas valiosas, diversas, que van a aportar mucho en un gobierno de coalición. Rodolfo Hernández. No, Rodolfo Hernández no, porque tiene un talante populista, un talante de simplificarle a la gente soluciones que son engañosas, que son como de la noche a la mañana, como que son por arte de magia, que dependen de un personaje, de una persona. No, las soluciones para Colombia toman tiempo, van a tomar sacrificio, pero van a tomar también el concurso de todos los colombianos. Eso no depende de un presidente ni de un gobierno, sino de que logremos como colombianos, como nación, encontrar un propósito de país que sea transformar a nuestro país en lo estructural, en lo profundo, para hacer un país igualitario, equitativo en materia de oportunidades y derechos. Óscar Iván Zuluaga. No, tampoco, porque ha representado el uribismo, el duquismo, el continuismo de lo que nos ha gobernado y que los colombianos rechazan. Pero lo que sí quiero aclarar es que con quien sí me aliaría es con toda la base de votantes de los partidos diversos que hay. Hay gente valiosa en todos los partidos, yo no niego eso, en donde hay que buscar buenas ideas para reunir esas buenas ideas y llevarlas a la práctica y lograr acuerdos, pero acuerdos de país, acuerdos de nación, no acuerdos de estructuras de maquinarias de compra de votos para ganar una elección. Eso no sirve para sacar adelante un gobierno en Colombia. ¿Usted va a apoyar al candidato que resulte de la coalición en la que usted está? Independientemente si usted no llega a resultar electo, ¿va a apoyar al candidato que resulte de allí? Esa es la regla de juego de una consulta como la que estamos organizando y proponiéndole al pueblo colombiano en la consulta Centro Esperanza, es respetar el resultado. Si ese resultado me es favorable, como estoy convencido de que me será favorable el próximo domingo, voy a representar a las fuerzas de la coalición Centro Esperanza en un gobierno de coalición. Pero si no me es favorable, voy a respaldar a quien se haya merecido el voto de la gente. ¿Qué será lo primero que hará Juan Manuel Galán si llega a la presidencia, si llega a la Casa de Nariño? Su primer acto de gobierno. Decretar una emergencia económica y social porque hay un hecho sobreviniente, que es la pandemia y los efectos que la pandemia ha dejado en materia de salud mental, de pobreza, de miseria, de deterioro de la clase media, de deterioro de ingresos, de altos precios de los alimentos, de crisis logística, de hambre sobre todo en nuestro país. ¿Usted está en la misma línea de Gustavo Petro? No, digo, en una línea completamente con la distinta. emergencia económica de Gustavo Petro, que dice, eso es lo que voy a hacer si llego a la presidencia. Pues curiosamente Gustavo Petro vino con esta propuesta muchos meses después de que nosotros la hubiésemos lanzado. Pero como es Gustavo Petro, entonces claro, tuvo más amplitud y visibilidad y difusión. Pero esa propuesta llevamos meses construyéndola y es una propuesta muy limitada y muy circunscrita: acabar el hambre a través de un mecanismo extraordinario en donde convoquemos a todo el país en ese propósito. Pero nosotros no la vamos a usar con talante autoritario, ni populista, ni personalista, sino con un talante de buscar que haya un acuerdo nacional para derrotar el hambre. Es que el gerente o el presidente de la Red Nacional de Bancos de Alimentos, Abaco, en Colombia, dijo que por el hambre los niños de 5 años están perdiendo 14 puntos de su coeficiente intelectual. El 50% de sus posibilidades de ingresos futuros los van a perder por el hambre. Van a perder también su escolaridad, 1 o 2 años de escolaridad. Eso es irreparable, sumado a lo que ya sufrieron por la pandemia y la falta de presencialidad en los colegios. Entonces ese tiene que ser un propósito fundamental. Y mi segundo acto de gobierno el 7 de agosto va a ser abrir un diálogo social nacional permanente con participación, con acceso a la información y con impacto en las decisiones que tomemos desde el gobierno, consultando a los líderes comunales, a los líderes sociales, a los líderes territoriales y ambientales, que no solamente hay que protegerles la vida, sino hay que garantizarles
un acceso real a la información y a la participación en la toma de decisiones de gobierno. 2 preguntas rapiditas que ya se nos agotó el tiempo. Una muy predecible. ¿Su color favorito puede ser el rojo? El rojo es el color. ¿Película romántica o de terror? Ambas. ¿Tatuajes sí o no? Sí, pero ya no más. Ya suficientes. Ya. Escuchan ustedes, esta noche nos acompañó aquí en Zona Franca el doctor Juan Manuel Galán, precandidato a la presidencia de la República por el Nuevo Liberalismo. Doctor Galán, un gusto y mucha suerte. Muchas gracias, María Camila, por la oportunidad, por esta conversación tan amena, y un saludo a todos los televidentes de Zona Franca. El gusto es nuestro, llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, un placer por acompañarnos, que tengan un feliz resto de noche.